¿Sabías la historia de Corea del Norte en el Mundial del 66? ¿Conocías que ellos, por ejemplo, no tenían previsto avanzar a la siguiente ronda y no te imaginas dónde tuvieron que hospedarse? Si has escuchado sobre esto pero quieres más detalles o de repente nunca has escuchado sobre cómo fue su campaña, quédate hasta el final de este video. Y antes de ir con el desarrollo de este video, recuerda que cualquier partido de tu liga o equipo favorito la puedes encontrar en OneFootball, la aplicación número 1 en el mundo sobre el deporte que nos apasiona. Allí podrás encontrar estadísticas, noticias, alertas, resúmenes, fixtures y mucho más. Además, podrás personalizar tu perfil eligiendo a tus equipos favoritos. Ya lo sabes, lleva tu pasión por el fútbol a otro nivel con OneFootball. Podrás descargar gratuitamente la aplicación con el link que aparece en la descripción de este video. Para ponernos en contexto, en aquel entonces también se jugaban eliminatorias, pero no estaban tan organizadas como ahora. En aquel momento solamente América y Europa tenían unas eliminatorias concretas y sólidas para lograr un camino viable hacia el Mundial. Cuando hablamos de América nos referimos obviamente a América del Norte y América del Sur, pero el resto del mundo no, y en el resto del mundo nos referimos a África, Asia y Oceanía. Los africanos habían decidido que 15 selecciones iban a luchar por su camino al Mundial. Estas 15 selecciones se iban a organizar en 6 grupos, 3 de 3 y 3 de 2. Los ganadores de estos grupos iban a jugar una llave y los ganadores de estas llaves iban a jugar una liguilla. El ganador de esta liguilla iba a acceder al Mundial, pero FIFA dijo que no, que el ganador de esta liguilla iba a jugar contra el ganador de Asia y ahí iba a definirse quién de los dos iba a clasificar al Mundial. Los africanos obviamente protestaron y dijeron que se sentían en capacidad como para tener un cupo directo al Mundial. Además, esto implicaba que se aumente una fase más para una selección africana y con esto recién llegar a la Copa del Mundo. Pero FIFA se mantuvo y dijo que no. Los africanos entonces dijeron como protesta que no iban a participar y ninguna de estas selecciones llegó a participar en una clasificatoria. No se llegó entonces a jugar ni por supuesto tampoco a definir un seleccionado africano en el Mundial del 66. De hecho, si ustedes repasan la historia y ven las 16 selecciones clasificadas al Mundial, se van a dar cuenta que solamente una de ellas pertenece al resto del mundo. Hablo de África, Asia y Oceanía. Y ya les cuento por qué. Asia entonces se conformó de la siguiente manera: Corea del Norte, Australia, Corea del Sur y Sudáfrica, que por razones políticas estaba jugando la clasificatoria asiática, pero igual a causa del apartheid se tuvo que retirar. Corea del Sur por boicotear el Mundial, porque tampoco estaba de acuerdo en jugar una repesca con una selección africana, también se retiró. Entonces al final solamente nos quedaron dos selecciones, Corea del Norte y Australia. Estas dos selecciones jugaron una llave a ida y vuelta, que en realidad no fue a ida y vuelta. Los dos partidos se jugaron en un campo neutral, se jugó en Camboya y Corea del Norte ganó los dos partidos por 6-1 y por 3-1. Corea del Norte entonces lograba su clasificación al Mundial de Inglaterra 66. Pero como una selección amateur iba a competir con las selecciones mejores organizadas y desarrolladas del mundo, porque hasta 1966 ya había un torneo bien desarrollado como el Mundial. Ya no era experimental como en la década de los 30, ¿no? Que por ejemplo se invitaban a selecciones para participar de este torneo, en el 34 también, 38 también. Después hubo una interrupción por la Segunda Guerra Mundial, pero el torneo cada vez fue en ascenso y tenía más prestigio. Entonces la única selección con un pasado amateur y no profesional era Corea del Norte. Las demás estaban casi todas profesionalizando su fútbol y sus ligas. De hecho, hasta ahora existen países que tienen ligas amateur, pero estas ligas y sobre todo las selecciones están lejos de competir un cupo al Mundial y sobre todo mucho más lejos de poder clasificar. Es cierto, hasta ahora se da la figura del fútbol amateur que se practica o que hace sus veces o que tiene validez como el profesional, pero cada vez es menos, es cierto, cada vez es menos. En ese entonces teníamos una selección clasificada al Mundial con fútbol amateur. Esto ya no se da ahora. De hecho, la única selección que ha participado en un torneo FIFA y que recuerdo que es amateur fue Tahití en la Copa Confederaciones del 2013. Si ustedes por ahí recuerdan otra, lo pueden comentar, lo pueden decir, pero es la última que yo recuerdo. En aquel entonces se daba en un Mundial. Este ejemplo que yo les estoy dando no es en un Mundial, es en una Copa Confederaciones. Lo cito porque es un torneo FIFA también y de selecciones. Entonces, el jefe de estado norcoreano Kim Il-sung decidió a dedo quiénes irían al Mundial y así designó a 22 futbolistas que iban a representar al equipo asiático en la Copa del Mundo. Todos ellos elegidos a dedo y nunca habían jugado como equipo y mucho menos habían practicado el fútbol.
Estos 22 futbolistas elegidos viajaron a Inglaterra con un solo pedido por parte del presidente: no hacer el ridículo y regalarle una alegría al país. Regalarle una alegría al país suena algo difícil. Competir contra las mejores selecciones del mundo, siendo una selección amateur, suena algo bastante difícil de lograr. Pero bueno, llegaron entonces al Mundial y a Corea del Norte le toca un grupo difícil. En su grupo estaba Unión Soviética, una selección fuerte de Europa, sobre todo en aquellos años, que había protagonizado disputas de títulos continentales y títulos mundiales. Italia, para ese entonces bicampeona del mundo, y Chile, selección que 4 años antes había logrado el podio en el mundial que se desarrolló justamente en Chile. 3 selecciones fuertes y con experiencia mundialista. Así entonces llegó el debut del equipo asiático. Fue justamente contra Unión Soviética y en este partido no tuvieron ninguna chance. Perdieron por goleada 3-0. No había sorpresa, era el resultado que se esperaba. El segundo partido fue contra Chile y lo perdían hasta el minuto 88, pero apareció el empate coreano y una de las primeras hazañas de los asiáticos en esta Copa del Mundo. Igualaron 1-1 con Chile en el minuto 88 y se llevaron un puntito, el primer puntito de los mundiales en su historia, a casa. Italia, que había perdido con Unión Soviética pero que le había ganado a Chile, llegaba a este último partido con Corea, que también había sumado puntos, y entre los dos se definía quién avanzaba a cuartos. Por su parte, Unión Soviética había ganado sus 2 partidos anteriores y en la última fecha jugaba con Chile. Se esperaba que vuelvan a ganar los soviéticos, así que no había problema por ellos, estaban clasificados prácticamente. Estaban clasificados de hecho porque llegaron a ganar sus 3 partidos. El siguiente clasificado saldría del partido entre Corea del Norte e Italia. Corea del Norte no tenía nada que perder en este partido, salía a no hacer el ridículo, a jugar por la dignidad. Era una selección amateur que se enfrentaba a una selección bicampeona del mundo, y los italianos, que 2 años más tarde conseguirían la Eurocopa, salían con la responsabilidad de avanzar a cuartos de final. El partido, sin embargo, se desarrolló a favor de los italianos, pero al minuto 42 llega el gol de Corea del Norte que sorprendió a las 20.000 personas que estaban en el estadio. Aquel día, Park Do-ik, sargento del ejército norcoreano, dejó atónitas a las 20.000 personas que habían asistido en el estadio de Middlesbrough, que de hecho ya no existe, de las cuales se dice que 12 de esa multitud eran norcoreanos que se habían ganado un sorteo y de esta manera habían podido asistir al mundial. Estaban todos sorprendidos por el gol norcoreano que selló el 1-0 al final del primer tiempo. En la segunda mitad, Italia se fue con todo, con el cuchillo entre los dientes, pero no logró vencer la portería del arquero más joven que ha debutado en una Copa del Mundo. Solamente con 19 años, el arquero norcoreano brilló aquella tarde y selló el pase a cuartos de final del equipo norcoreano, ganando por 1-0 y sorprendiendo a todos con el primer gran golpe de la historia de los mundiales, venciendo por 1-0 a una selección bicampeona del mundo. Para esto entonces, y como algo anecdótico, los italianos reclamaron que en el entretiempo los 11 norcoreanos se habían cambiado entre titulares y suplentes y habían salido fresquitos a la segunda mitad, y es por eso que no pudieron rematar. Pero nunca se pudo comprobar esto, fue solamente una teoría que muchos catalogaron como algo, como una pataleta cobarde, como algo absurdo de reclamar. Los italianos alegaban a que todos los norcoreanos son parecidos físicamente y que por eso pudieron hacer esta jugada, pero es algo que no se llegó a demostrar. Así que la historia dice que Corea del Norte le ganó reglamentaria y justamente a Italia por 1-0 y así pudo eliminarlos. Pero este resultado no solamente fue inesperado para el resto del mundo y para los aficionados al fútbol, sino también para los mismos norcoreanos, que ellos ya tenían de hecho sus boletos para viajar de vuelta a su país. Ante la eventual clasificación de su seleccionado nacional, tuvieron que aplazar esas entradas y buscar un nuevo hospedaje, porque no se da la logística que se da ahora, ¿no? Hoy hay por lo menos 13 o 14 sedes donde se juega el mundial, pero hay la misma cantidad o más cantidad de ciudades base. Se les conoce como base, es todo un campus donde las selecciones van, concentran ahí, entrenan ahí y hacen todo lo que necesita un equipo de fútbol desde esta ciudad, que de hecho está interconectada con todas las sedes donde se juega el mundial, para evitar justamente este tipo de cosas. Se tiene ya determinado en fase de grupos dónde es la ciudad que le toca jugar, ellos escogen una base cercana y a partir de ahí es que viajan constantemente, pero siempre vuelven a su base. Concentran en tal ciudad y de ahí juegan aquí, vuelven, juegan acá y vuelven, juegan acá y vuelven a esta base. Si avanzan tendrán que moverse a otra ciudad, pero todas están interconectadas. No se dan estas cosas como se daban en aquel entonces. Y ahí se quedan pues en estas infraestructuras, en esta organización, lo que dure la participación de la selección, ya sea 10 días, 15 días, 20, 30, en fin, ¿no? Al final solamente quedan 4 selecciones jugando hasta el último día de competición.
Pero en aquel entonces no era así. Entonces los norcoreanos viajan a Liverpool improvisando prácticamente su estadía, no tenían dónde quedarse, y ya que los hoteles estaban copados, porque Inglaterra es un país con gran tradición futbolística, recibió no solamente a hinchas, sino también a todas las selecciones, periodistas. El hecho de que sea en Europa hacía accesible para los países cercanos de la zona. Entonces Liverpool estaba copado. La ciudad donde iban a jugar el partido por cuartos de final estaba copado en su capacidad de hospedajes, y los norcoreanos tuvieron que improvisar. Se quedaron en un convento, se quedaron en una congregación religiosa a pasar la noche y a guardar ahí el partido más importante de sus vidas. Durmiendo en una congregación religiosa, aguardaron por una de las selecciones que había causado sensación en la primera fase del torneo, Portugal. Y para sorpresa de todos, en el partido jugado en Goodison Park, estadio donde hoy juega Everton, donde juega de local Everton, lo empieza ganando Norcorea por 3-0. Ni siquiera 1 o 2-0, sino sacan una ventaja y seguían sorprendiendo en el Mundial de 3-0 antes de los 30 minutos. Para quedar eliminados, los norcoreanos tenía que pasarles algo que no les había pasado hasta ese momento: recibir 4 goles. Para eso entonces se encargó Eusebio. La Pantera Negra de Mozambique marcó solito los 4 goles que Portugal necesitaba para remontar el partido. Luego vino un gol más de Portugal que selló el 5-3. De hecho, 2 goles de Eusebio fueron de penal. Pero para esto entonces ya se había protagonizado uno de los mejores partidos de la historia de la Copa del Mundo. Lo que pudo seguir siendo una novela de ensueño para Corea del Norte y una campaña mágica e inolvidable, como si ya no lo fuera, fue Portugal quien le puso fin a esta historia, avanzando pues a la semifinal. No se sabe qué tan lejos hubiera llegado Corea del Norte si es que podía ganarle a Portugal o mantener su ventaja de 3-0, pero bueno, los hechos se dieron de esta manera. Portugal remontó y la gente aplaudió no solamente el buen fútbol y la valentía de este equipo coreano, que si bien es cierto no tenía nada que perder, pero tenía por lo menos el atrevimiento y la fortaleza escénica para demostrar de qué estaban hechos en un mundial, pero también reconoció la reacción de los portugueses y la fortaleza sobre todo para reponerse de un 3-0, de una goleada en contra apenas a los 30 minutos. Entonces, con Corea eliminada en cuartos de final, regresan a su país recibidos como héroes y aplaudidos por todo su pueblo. De hecho, Corea entonces había logrado algo que ninguna otra selección asiática había podido conseguir hasta ese momento. 2 cositas: ganarle a una selección europea por primera vez en la historia y avanzar de la primera fase en un mundial. Para esto previamente sí habían clasificado selecciones asiáticas a los mundiales. Primero fue las Indias Orientales Neerlandesas en Francia 1938, lo que hoy se le conoce como Indonesia. En aquel entonces participó de ese mundial como invitado, y Corea del Sur, que participó en el mundial de 1954, esta vez sí con una clasificación, con una clasificatoria previa, pero tampoco pudo avanzar de la siguiente ronda. Corea del Norte sí lo logró en el mundial de 1966, y una selección asiática tuvo que esperar 28 años para participar de un mundial y superar la primera ronda. Fue Arabia Saudita quien rompió esta racha, clasificó al mundial de 1994 y pudo superar la fase de grupos después de 28 años tras la participación de Corea en Inglaterra 66. Posteriormente vino la campaña de Corea del Sur, que es la mejor de una selección asiática en mundiales, pero esta es muy cuestionada y muy polémica por errores arbitrales. Ya después podemos hacerle un video aparte para hablar de lo que fue la campaña coreana del 2002 y sobre todo de ese mundial, no solamente de la campaña de Corea, sino de ese mundial que fue muy polémico, que les permitió a los coreanos del sur avanzar hasta la semifinal y quedarse con el 4º lugar. Esta es la histórica campaña de Corea del Norte en el Mundial de 1966, una campaña que se recuerda mucho por tener el primer gran golpe de los mundiales y por protagonizar también uno de los mejores partidos, no solo de ese mundial, sino de la historia de los mundiales, que fue el 5-3 con la Portugal de Eusebio. Después vinieron otras hazañas de equipos pequeños, novatos o debutantes, como africanos o asiáticos, pero fue Corea del Norte quien abrió el camino con esta participación histórica. Y ya sabes, toda esta pasión la puedes compartir conmigo en mis redes y suscribiéndote a este canal.